Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video en el cual voy a hablar sobre un tema en especial, un tema que creo yo todos deberíamos de saber. Y no es un tema de internet o un tema como las redes sociales o qué son los memes o esas cosas, no. Les voy a hablar sobre un tema de historia. Sí, sobre un tema de historia. Sé que a muchas personas no les gusta la historia. Pero si me lo preguntan a mí sí me gusta la historia. Y yo considero que la historia es algo que todos deberíamos saber. Es decir, todos deberíamos interesarnos por la historia. Y te preguntarás, ¿por qué interesarse por la historia si solo son datos, fechas y personajes? En cierta parte eso es lo que involucra la historia, pero no es solo eso. Conocer la historia nos ayuda a comprender esta realidad en la que estamos. Sí, así es. La realidad en la que estamos justo ahora es porque los sucesos históricos que han ido ocurriendo en el pasado han hecho que lleguemos al punto en el que estamos. Y en este video, en esta presentación, te voy a presentar, valga la redundancia, un tema de historia que a mí me parece uno de los temas más interesantes y que nos ayuda a comprender cómo llegó el mundo a ser como es hoy. Bueno, yo, yo soy el profesor Eduardo Vázquez eh, del IMSER, especializado en ciencias sociales en la rama de historia. Por eso es que les voy a presentar por eso es que te voy a presentar este video de este tema en este video de historia. Y el tema es de este tema histórico es la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues comencemos. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los acontecimientos fundamentales de la historia contemporánea, tanto por sus consecuencias como por su alcance universal. Es decir, tuvo un gran impacto en la historia en general, en la historia universal, por todo lo que ocasionó y por lo que todo eso originó. Esta guerra estuvo conformada por las potencias del eje y el cual estaba conformado por Alemania e Italia. Se enfrentaron en un principio a los países democráticos, al otro bando de esta lucha de la Segunda Guerra Mundial, que eran los aliados. Los aliados en un principio estaban conformados por Francia e Inglaterra, pero poco tiempo después se les fue uniendo más países tras una neutralidad en la que estaban. Por ejemplo, Estados Unidos. Y pese a las divergencias ideológicas, también se les unió la Unión Soviética. Aunque pues todos saben que esos fueron los principales países, aunque no es exactamente así. Hay varios países que se omiten,
porque pues tuvieron una relevancia no tan importante, por decirlo así. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia universal, en el cual, como dije, se enfrentaron los dos bandos que eran las potencias aliadas y las potencias del eje. Esto en el periodo del siglo XX entre 1939 y 1945. Tras 6 años de lucha, el 14 de agosto de 1945 se declara el final de la guerra con la victoria de los aliados. Bien. Algo que debemos de saber es que en la Segunda Guerra Mundial tomaron parte 72 estados. Los efectivos de todos los ejércitos participantes fueron 110 millones de hombres, de los cuales murieron 34 millones, es decir, esa cantidad es equivalente al 31% de todos los soldados de todos los ejércitos que combatieron. Esta guerra fue algo que fue a cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque pues por el gran alcance o por el gran impacto que tuvo en la historia de la humanidad, digámoslo así. La Segunda Guerra Mundial entonces en efecto fue una nueva guerra, es decir, una guerra total como lo había sido en un principio su antecesora contienda, es decir, la Primera Guerra Mundial, la cual sucedió entre 1914 y 1918, desarrollada en grandes territorios de la geografía del planeta, que fue en toda Europa, el norte de África, Asia Oriental y el Océano Pacífico, y en la que los estados mayores, es decir, los gobiernos, movilizaron todos los recursos disponibles, pudiendo apenas ser algunos persuadidos de estas acciones por la población civil, la cual fue víctima de todos estos ataques que hubo en toda la guerra. Algo importante es que la Segunda Guerra Mundial no simplemente fue algo que ocurrió de la misma manera, es decir, ocurrió una sola batalla y ya. No, el proceso de esta Segunda Guerra Mundial se distingue en 3 fases. Una fue como una fase en la que las potencias del eje tuvieron éxito, es decir, la guerra relámpago, que fue de 1939 hasta mayo de 1941, la guerra total, que fue de 1941 a 1943, y posteriormente el colapso, es decir, la derrota del eje desde julio de 1943 hasta 1945. En el transcurso de la guerra relámpago, es algo importante señalar, es que la Alemania nazi de Hitler se hizo con el control de toda Europa. Es decir, esta guerra relámpago, de hecho se le llama así porque fueron ataques rápidos, efectivos y muy precisos. ¿Y cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? Pues las principales causas, podríamos decir, que fueron incitadas por Alemania. Pero, a pesar de todo lo que se dice, que algunos opinan que la Segunda Guerra Mundial se dio por que la Unión Soviética no podía derrotar a la Alemania, o que
la Alemania fracasó en invadir la Unión Soviética, pues los historiadores coinciden en señalar diversos factores en especie de importancia. Por ejemplo, uno de ellos es el Tratado de Versalles, en las cuales se le impusieron grandes sanciones se le impusieron a la Alemania nazi por la guerra que hizo. ¿Cuáles fueron estas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial después de toda la masacre, los horrores y todo lo que involucró esta guerra? Pues que las principales consecuencias en términos históricos fueron el establecimiento de cómo está hoy el mundo, es decir, fueron el establecimiento de un orden mundial bipolar liderado por las dos superpotencias entonces, las cuales eran ideológicamente antagónicas, que salieron reforzadas del conflicto, las cuales por un lado el bloque, por decirlo así, el bloque capitalista fue liderado por la nación norteamericana, y la URSS por otro lado, que es la potencia comunista. Y la pérdida definitiva de la hegemonía mundial que Europa había ostentado desde finales de la Edad Media, lo cual reflejaba el proceso de descolonización de los antiguos imperios coloniales en Europa. Y para concluir, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tuvo un gran impacto en el mundo y en los territorios. Pues sí, porque tuvo una enorme variedad de consecuencias en todos los niveles, especialmente en el político, el económico y el social. ¿Por qué? Porque Europa quedó destruida como consecuencia de la guerra. La economía de los países afectados tardó años en recuperar la muerte de millones de personas a causa de la guerra y los problemas derivados de ella, lo que provocó importantes problemas sociales. Nuevo evento en directo. Perdón. Nuevos problemas sociales y pues pues sí, las consecuencias fueron muchas, bastantes fueron, y como ya dije, la Segunda Guerra Mundial no solo afectó históricamente, también afectó a nivel político, económico y nivel social, porque pues con toda la guerra, con todo las batallas que implicó, pues hizo que toda la nación de Europa quedara, todo el territorio de Europa quedara prácticamente destruido, y lo cual hizo que su economía colapsara y hubiera millones de muertos, pues como he dicho, por todos los bombardeos que hubo. Por eso es importante saber sobre la Segunda Guerra Mundial, para que al ver cómo se originó, las causas, las consecuencias y todo lo que provocó a nivel mundial, pues nos podamos dar una idea de por qué, como lo dije en el principio,
por qué el mundo em, el mundo está como está hoy. De hecho, gran parte del mundo como está hoy, Europa, Alemania y todos los países que involucraron, hoy están como están porque la Segunda Guerra Mundial los orilló a como están. Por ejemplo, debido a la Segunda Guerra Mundial y a las consecuencias que tuvo, a las devastadoras consecuencias que tuvo en Europa, fue que se creó la Organización de las Naciones Unidas. Eso es algo curioso porque a pesar de que la Segunda Guerra Mundial fue algo eh, atroz para todos los países en todos los niveles económico, político y social, sobre todo en el contexto social, a pesar de eso, de que hubo sus consecuencias negativas, eso es una consecuencia positiva de la Segunda Guerra Mundial, que gracias a la Segunda Guerra Mundial, que gracias al conflicto, se crearon organizaciones de ayuda, eh, organizaciones para la cooperación eh, y la cultura, por ejemplo, como ya lo dije, la Organización de las Naciones Unidas. Y pues eso es todo. Debemos de conocer historia, y uno de los temas que debemos de conocer es la Segunda Guerra Mundial, para que así sepamos por qué Alemania se convirtió en la potencia que es ahora. ¿Por qué Inglaterra se convirtió en la potencia que es ahora? ¿Por qué Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo el país más fuerte del mundo? ¿Y por qué la historia nos ayuda a comprender la realidad